Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos y todas a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial en el cual vamos a charlar con Carlos Urbano de Bisoccer Pro y en el cual os va a presentar cómo los clubes de fútbol están utilizando actualmente los datos para mejorar sus resultados. Es sorprendente saber cómo los datos han calado en todas las facetas del fútbol, desde la parte de reclutamiento de jugadores, la proyección de jugadores en otros equipos, la capacidad que tienen los clubes hoy en día para tomar incluso decisiones en tiempo real en base a la situación de un partido. Todo esto lo vamos a ver con Carlos, esto y muchas más cosas realmente sorprendentes en un webinar realmente interesante si sois amantes del fútbol. Os dejo con él. Bueno, pues estamos aquí con Carlos García Urbano de Bisoccer Pro. Bisoccer Pro, que es, digamos, un spin-off de Bisoccer. Ahora voy a dejar que nos presente ambas marcas, que nos explique un poco lo que hace, ¿no? Él trabaja como analista de datos y de rendimiento, como os he dicho, en Bisoccer Pro y principalmente se encarga de, bueno, él lo va a explicar mucho mejor que yo, pero se encarga de utilizar los datos un poco en torno a clubes de fútbol, pues de cara a identificar jugadores que pueden encajar o no pueden encajar por sus características con diferentes clubes de fútbol, ¿no? Pues nada, buenas tardes, Carlos, y oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, Iñaki, gracias por la invitación. Pues nada, lo que ya hemos hablado un poco tú y yo al respecto de tanto de Bisoccer como de Bisoccer Pro, pero si te parece, nos haces una pequeña introducción de ambas marcas para que te conozca bien Claro, toda la audiencia. Pues cuéntanos. nada, por haceros un resumen, bueno, Bisoccer, si hay algún aficionado al fútbol escuchándonos y que consulta los resultados en vivo y noticias habitualmente, probablemente nos conozca. Somos, digamos que la empresa, su principal producto ha sido desde hace años la aplicación de LiveScore, ¿vale? De resultados en vivo para móviles y demás, bueno, que en la que cubrimos el 95% del fútbol profesional y amateur del mundo, ¿vale? Al final, el trabajo de nuestro CEO, de Manu, que empezó a construir dicha base de datos en 2006, pues se ha convertido en una de las mejores herramientas para analizar el fútbol desde una perspectiva estadística, ¿no? Que al final es lo que hacemos también en Bisoccer Pro, que es lo que tú dices, un spin-off, ¿no? Pues una división dentro de la empresa en la que usamos esa base de datos tan grande, en la que ya te dije en su momento, 9 millones de partidos a lo largo de toda la historia, desde que empezó el fútbol en Inglaterra en el siglo XIX, hasta el día de hoy, más de 1 millón de jugadores en dicha base de datos, de los cuales 250.000 aproximadamente están en activo, lo cual son jugadores potencialmente interesantes para clubes de fútbol, ¿de acuerdo? Tenemos acceso a sus trayectorias, a sus datos básicos que son partidos jugados, partidos como titular, goles, asistencias, tarjetas rojas, tarjetas amarillas, minutos, que es muy importante, y luego ya en ciertas competiciones, digamos que en unas 85 o 90 competiciones de todo el mundo, de las 1.400 que tenemos en la base de datos, ahí ofrecemos aparte, además de todo eso, ofrecemos unos insights, ¿no? Digamos, una visión mucho más profunda gracias a la estadística avanzada. Que a lo mejor hay quien no sabe qué tipo de estadística avanzada se puede utilizar en el fútbol más allá de los goles y las asistencias, ¿no? Pero bueno, hoy en día disponemos de cuántos pases progresivos realiza o acierta un futbolista, cuántos centros, hacia qué zona del campo, desde qué zona del campo, si los tiros a puerta son desde fuera, desde dentro del área, los porteros igual, si las paradas que hace son dentro o fuera del área, si son en uno o en dos tiempos, si son despejes, si son blocajes. Eh, hay unas 100 métricas hoy en día, por lo menos de las que nosotros disponemos, ¿no? En las que podemos utilizar
de 1000 formas diferentes para encontrar, bueno, no solamente para encontrar esos jugadores interesantes para cierto club, ¿no? Por su forma de jugar, por las necesidades económicas, por las necesidades técnicas concretas que tenga un equipo en particular, sino también la posibilidad de buscar futbolistas similares. Es decir, de que si se nos va un jugador importante y necesitamos una pieza similar en nuestro modelo de juego, pues utilizar la matemática, la estadística para encontrar esos perfiles que podrían encajar mejor que otros, ¿no? En ese puesto concreto y en ese sistema de juego concreto. Y eso es lo que hacemos, básicamente. Carlos, sí. A mí la primera duda que me surge, además, como absoluto ignorante de vuestro área, nosotros, por ejemplo, nosotros que al final, en vez de no trabajamos con jugadores, ¿no? Trabajamos con páginas web, con aplicaciones, ¿no? Para nosotros medir una página web es tan sencillo, entre comillas, como meter un código de seguimiento y empezamos a recopilar información, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo sois capaces de obtener todas estas estadísticas de los jugadores, de tantas ligas, de tantos equipos, de tantos años? ¿Cómo recogéis toda esta información? Si se puede decir, ¿eh? Bueno, Si no hay ningún a spoiler ver, o te algo. hago un pequeño esbozo de lo que hacemos más o menos, ¿vale? Obviamente es muy complicado tenerlo todo al minuto, no puedes tener a 1.400 personas siguiendo 1.400 partidos, pero sí es verdad que tenemos muchísimos empleados en Bisoccer, somos casi 200 personas en todas las divisiones. Nuestro equipo de datos, que lo conforman casi unas 40 personas, trabajan mañana, tarde y noche, ¿vale? Para recoger esos datos de esas ligas, de todas esas ligas, de todos esos jugadores, incluirlos en la base de datos. Y luego, pues también al final tenemos distintos proveedores de estadística avanzada, que son los que nos permiten a nosotros, con nuestros propios algoritmos, ¿no? Pues, digamos, esos seguimientos que se hace pues, de una página web o de una red social, de cómo van las métricas y tal, pues exactamente igual con un jugador, ¿no? Al final, el jugador va acumulando partidos a lo largo de una temporada, va acumulando minutos, va acumulando pases, va acumulando centros, va acumulando despejes, duelos aéreos, exitosos, no exitosos, ¿no? Al final, no todas las acciones del fútbol pueden ser exitosas. También tienes que tener en cuenta qué porcentaje de ellas sí han salido bien, cuáles no, en qué zona del campo también, porque eso también es muy importante en este deporte. Y ahí, bueno, pues contamos con la ayuda de unos proveedores que evidentemente nos dan esos datos. Nosotros, nuestro equipo de datos y de calidad, luego filtran esos datos para corroborar que son veraces, que son fidedignos y que son de fiar, porque evidentemente si a ti te dicen que un jugador ha marcado 3 goles en un partido y tú compruebas que ha marcado 2, el dato está mal, ¿no? Y he puesto el ejemplo de los goles porque es el más básico, pero hay datos más complicados de medir, como las entradas, como los duelos ofensivos, los duelos defensivos, pero al final hemos creado un engranaje, un flujo de trabajo súper preciso, súper fiable, en el que combinando lo humano y la tecnología obtenemos unos resultados importantísimos. Entonces nosotros tenemos nuestros perfiles, ya te digo, si tenemos 1 millón aproximadamente de perfiles de jugadores, 250.000 de ellos en activo, pues tú entras en ese perfil y cuando el jugador ha disputado el último partido, ahí tienes ya ese partido añadido a sus estadísticas, lo que ha hecho en ese partido añadido a sus estadísticas, y todo eso luego pues lo puedes utilizar en el análisis global del jugador, ya no solamente de los últimos partidos, sino de la temporada anterior, de la temporada previa, etcétera, ¿vale? Porque al final hay jugadores que te conviene saber cómo ha sido su rendimiento a lo largo del tiempo, no solamente en los últimos meses. ¿Puedes llegar a cuantificar qué volumen de datos podéis llegar a medir o adquirir por partido? Es decir, no sé si me lo puedes cuantificar a nivel de número de hits. Había una estadística que además lo dijeron en una conferencia hace relativamente poco. Por partido te puedes acercar al 1.000.000 de eventos, de situaciones, de todo tipo.
¿vale? Impresionante, ¿no? No, es brutal. O sea, un partido de fútbol genera una cantidad de datos que, que no se genera en otro deporte. Tú piensas en el baloncesto, la cancha es más pequeña, menos jugadores, situaciones más concretas, ¿no? Al final son tiros, bloqueos, marcaje y poco más, pero en un campo de fútbol cuyas dimensiones son bastante superiores y en las que no hay una mecánica, en plan, no hay tiempo de posesión del balón, las jugadas pueden empezar en un momento dado y terminar 5 minutos después. Puede ser una jugada de 10 segundos, puede ser una jugada de 5 minutos. Es que el fútbol te ofrece una cantidad de variables impresionantes. El fútbol americano igual. El fútbol americano va por jugadas. O sea, siguiente jugada, siguiente jugada, siguiente jugada. Un pase, una recepción y no sé cuántas yardas, ¿no? Y no, lo estoy simplificando mucho, pero es que el fútbol no funciona así. El fútbol es muy completo y el fútbol es muy complejo y todavía queda mucho, mucho camino por recorrer en este campo. Lo que pasa es que Sí, sí. yo creo que No, estamos ahora no, mismo en un no. momento en el que sí se pueden utilizar esos datos de una forma, vamos, y no es porque yo lo crea, sino porque tenemos clientes en primera, en segunda, en tercera división, en varios, no solamente en España, sino en varios países, que nos corroboran que esos datos les han ayudado a tomar buenas decisiones, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y cómo está si lo puedes decir también, que tampoco te quiero meter en compromisos, pero cómo está el fútbol español en referencia al uso de los datos frente a otros clubes europeos? Pues ¿A qué nivel estamos? estamos creciendo, nos estamos animando, ¿vale? Es verdad que los alemanes y los británicos llevan al fútbol español, bueno, y al fútbol mundial, varios años de ventaja en esta materia, ¿vale? Además, son dos competiciones que están invirtiendo muy bien sus beneficios, son competiciones sanas a nivel económico y que están reinvirtiendo no solamente en jugadores, ¿vale? Ni en mejorar su plantilla, sino en instalaciones, en infraestructura, en tecnología, en innovación. Y además ahora no es raro que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos por supuesto, que evidentemente ahora la MLS está teniendo un mayor seguimiento en el resto del mundo, ¿no? Que evidentemente allí sí es más fácil que se apliquen estos conceptos y estos modus operandi por la cercanía que se tiene con el béisbol o el baloncesto, evidentemente. Pero en cuanto al fútbol europeo, en Reino Unido y en Alemania, hace ya unos cuantos años que los mejores profesionales de este campo los están fichando esos equipos. Con decirte que Manchester City y Liverpool tienen entre sus asalariados a un premio Nobel de física, a varios ingenieros aeroespaciales y matemáticos y estadísticos que nada han tenido nunca que ver con el fútbol antes de todo esto. Yo creo que eso dice mucho de lo en serio que se lo están tomando, ¿no? Están fichando a los mejores para conseguir los mejores resultados. Porque, claro, yo entiendo que uno del... En España, por suerte, cada vez hay más profesionales preparados, es verdad, pero todavía los directores deportivos les está costando dar más ese paso. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en España, que digamos que somos mayoritarios en el mercado, ¿vale? En primera, en segunda y en el resto de categorías, sí es verdad que nos estamos encontrando con directores deportivos y presidentes y directores generales bastante valientes en este sentido y que confían bastante en lo que viene, que quieren subirse a la ola pronto y no quedarse rezagados. Sí, porque yo creo que al final, una vez que se supera el hype, que pensamos que los datos es un hype, que es algo que mola hablar, pero cuando vemos que los datos realmente, o tomar decisiones en base a datos, funciona, pues es cuando al final la gente empieza a pensar realmente en los datos de manera profesional, ¿no? Y como tú comentas, pues al final dentro de los asalariados de los clubes de fútbol empieza a haber perfiles más allá pues del jugador, el entrenador o el representante, ¿no? Estos perfiles, como comentas, pues gente más de estadística, más de datos, ¿no? Y lo que te quería preguntar
Carlos, es que entiendo que la mayor parte, bueno, uno de los servicios que ofrecéis es a los clubs, es el ayuda a la hora de contratar, ¿no? Perfiles, jugadores, ¿no? Ya sea para reforzar la plantilla, para, para sustituir a un jugador que se haya podido lesionar o que haya podido marchar a otro club. Pero aparte de ese servicio de recruiting, ¿ofrecéis también algún tipo de servicio de cara al entrenador? Es decir, servicios de cómo información sobre rendimiento de jugadores de su equipo en diferentes puestos, cuál sería el rendimiento de los jugadores junto con otros jugadores, ¿no? Si juega Sí, con sí. fulanito, con menganito en el mismo equipo. No sé, explícanos un poco también toda la cartera de servicios que podéis llegar a ofrecer a un club de fútbol. Bueno, pues aparte del scouting, que era, digamos, nuestra principal línea de actuación, ¿no? Es decir, que a lo mejor viniese un director deportivo y nos dijera, mira, necesito un medio centro defensivo que esté en sus mejores años, ¿no? Entre 20, 25 y 29, que mida más de 1,80, que gane duelos aéreos, porque es lo que necesita su equipo, ¿no? Luego hay otros equipos que te piden un medio centro defensivo con un gran acierto en pases progresivos, porque necesita que ayude a sacar el balón desde atrás, ¿no? Eso depende del perfil que busca. Entonces, nuestra primera línea de actuación fue el scouting, obviamente. El buscar jugadores para un equipo concreto, o para cubrir un puesto, para mejorar lo que hay, eso sí. ¿Qué pasa? Que al final vas acumulando datos, vas acumulando datos, vas acumulando datos, datos avanzados, quiero decir, ¿vale? Y claro, es obvio que esos datos, un entrenador o un equipo de analistas de tácticos de un equipo cualquiera, o sea, el cuerpo técnico, puede darles uso. Y de hecho ya lo hacen. Nosotros al principio, claro, nos enfocamos mucho en el scouting, pero cuando nos dimos cuenta de que ahí había un nicho que no se estaba cubriendo, o porque por lo menos los clubes no se estaban dando cuenta de que lo podían cubrir con esos datos. Porque si puedes usar datos para buscar jugadores, puedes usar datos para analizar a tus propios jugadores, porque al final buscar jugadores es sencillo, pero esos datos ya no solamente te encuentran al jugador, sino que te permiten analizarlo. Te lo comparan con otros jugadores en su misma posición, en su contexto competitivo, eh, respecto a su propia evolución, es decir, si ha ido a peor, si ha ido a mejor, si se ha estancado, ¿vale? Entonces, claro, tú puedes coger esos datos de tu propio equipo y ver las áreas de mejora de cada futbolista. Mira, es que tú en el tiempo de juego que llevas, es que has rendido muy mal en duelos aéreos, tienes que mejorar esta faceta, nos ganan muchos duelos aéreos en esta zona, que es la tuya, ahí tenemos que, pues ese tipo de cosas se están haciendo ya y obviamente nosotros que ofrecemos, no solamente ofrecemos los datos y la herramienta, que la herramienta es bastante completa y compleja, eh, nosotros ofrecemos, aparte del acceso a esa herramienta, ofrecemos nuestro propio servicio, es decir, somos yo y otros 15, 16 compañeros, somos analistas de datos, analistas de rendimiento, analistas tácticos, tenemos comprensión del juego, comprensión del dato, comprensión obviamente, de las necesidades del equipo que se nos asigna. Yo, por ejemplo, tengo un par de equipos asignados, que eso significa que yo estoy en contacto permanente con algún responsable de ese club para atender sus necesidades, pasarle algún informe de algún futbolista que encajaría en su modelo de juego, atender a sus peticiones, en plan, pues, Carlos, mira, ahora que llega el verano, nos han llegado una oferta muy importante por este chico y vamos a aceptarla, necesitamos un reemplazo lo antes posible para no quedarnos cojos en esa posición, etcétera, ¿no? Pero claro, tú puedes analizar cómo de bien le ha ido a tu equipo en jugadas a balón parado, en goles esperados, en tiros a puerta, en intercepciones, recuperaciones en campo rival, recuperaciones rápidas, recuperaciones en zona peligrosa. En fin, claro que puedes analizar tu propio equipo. Y lo que pasa es que eso ahí ya entra en juego ya no el director deportivo, ahí entra en juego el entrenador, que como sabemos, la figura siempre es el eslabón más débil del equipo. Claro, porque yo te iba a preguntar Sí. una cosa, que ¿cuántos años quedan para que la figura del entrenador se vea reemplazada por un algoritmo? Porque te No oigo lo hablar creo, no lo creo, y no. digo, No, porque esto es cuestión de pocos años. no, eso se habla mucho de eso, de que el algoritmo le va a quitar el puesto de trabajo a los creadores, a los analistas.
Yo no estoy de acuerdo. Yo, de hecho, creo que esto va a ayudar a que se creen más puestos de trabajo, a que los cuerpos técnicos sean más amplios, más complejos. Antes estaba el entrenador y un preparador físico. Luego se unieron los entrenadores de porteros. Después se unió el readaptador físico, el propio analista del juego, ¿vale? Los cuerpos técnicos tienen cada vez más sitio, más capacidad de mejora, más áreas de mejora. Y entonces, un entrenador ya no es solamente el entrenador es la cabeza visible, el entrenador es el que toma las decisiones difíciles, pero también el entrenador tiene que darle el calor al jugador en el día a día, tiene que hacerle ver ciertas cosas que un algoritmo no puede hacerle ver, ¿vale? Y estamos hablando de chicos jóvenes que son millonarios en muchas ocasiones, que a lo mejor les viene bien el consejo de alguien con mayor experiencia que ellos en el mundo, ¿no? Yo muchas veces pienso en Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, necesitas un Jürgen Klopp. No, un algoritmo no puede sustituir a ese hombre, porque ese hombre ya no solamente se lo da al equipo como plantilla, se lo da al club entero y el fútbol sin identidad, sin pasión, sin símbolos, aunque en este caso sean personas, no vale de nada. O sea, un algoritmo, si un algoritmo no ha sustituido todavía a los entrenadores de béisbol, yo creo que es muy complicado que lo hagan en uno de fútbol. Pero sí es verdad que, y además el cuerpo técnico de Jürgen Klopp, sin ir más lejos, es uno de los más completos que hay. Tiene 3 entrenadores de portero y cada uno se focaliza en una parte del entrenamiento del portero, que uno podría decir, ¿eso qué sentido tiene? Pues lo tiene, porque es una parte vital del juego a la que no se ha dado mucha importancia más allá de parar balones. Luego vino Guardiola y Luis Aragonés y nos dimos cuenta de que el portero es el primero que tiene que iniciar el juego desde atrás en muchas ocasiones y ahí se le dio también importancia, pero el portero, la figura del portero, pues necesita una atención especial. La necesita la preparación física de cualquier jugador y ahí se utilizan también datos. O sea, qué carga necesita un jugador específico para no lesionarse en los próximos 3 partidos, ¿no? Y eso ya se está haciendo, eso se está midiendo. Y para eso un entrenador solo no basta, un entrenador solo no puede, porque ya solo con las decisiones que tiene que tomar ese entrenador, que ya muchas veces el entrenador principal ni siquiera programa las sesiones de entrenamiento, se encargan sus ayudantes. Él se encarga de decir cómo quiere jugar, a qué jugadores va a alinear, motivar a esos jugadores, transmitirles su mensaje, su idea de juego y del resto se ocupa el cuerpo técnico. Pues el cuerpo técnico también son los analistas de datos o de rendimiento. También las direcciones deportivas tienen analistas de contrataciones. Gente que te dice si un fichaje ha sido exitoso o no en base a lo que te ha costado, los minutos que has jugado y su rendimiento dentro del equipo proporcionalmente respecto a otros, ¿no? Porque pues, a lo mejor puede ser un jugador que ha sido suplente. Lo has fichado este año y no ha sido titular, ¿no? Pero a lo mejor ha sido un buen suplente, ha sido un buen revulsivo. O no, o ha sido un revulsivo pésimo, no ha aportado nada cuando ha salido desde el banquillo. Pues eso el entrenador solo no puede. ¿Y un algoritmo solo podría hacerlo? Podría hacerlo. Podrías programar un pedazo de algoritmo que te calcule todo lo que va a ocurrir sobre el terreno de juego y que sea el que decida los cambios, que sea el que decida todo, pero al final, ¿en qué conviertes el fútbol? ¿No? Lo conviertes en algo que no es Sí, deporte, no es competición, es otra En cosa. el FIFA 22, en un juego. Probablemente, sí. En un juego de ordenador. Algo parecido, ¿no? Oye, Carlos, vosotros estáis ahora, digamos, en disposición de ofrecer a los clubes datos en tiempo real. Es decir, te pongo un ejemplo. Es decir, un jugador tiene que tener un penalti, entonces el entrenador saca su app, mira quién es el portero, mira todos los datos que se han ido acumulando en este partido y en partidos anteriores y es capaz de decirle al jugador, tira a la derecha, baja, que el portero siempre en esta situación se daría a la izquierda. ¿Estáis en disposición de dar también esa analítica en tiempo real? Sí, claro. Sí, porque al final eso es... Voy a ponerte un ejemplo. La final de la FA Cup del pasado fin de semana, Liverpool-Chelsea llegó hasta los penaltis. Es la tercera final Liverpool-Chelsea en 3 años que llega a penalti. Y, por ejemplo, Jürgen Klopp se echó la culpa a sí mismo del fallo en la tanda de Sadio Mané, porque le dijo que lo tirase hacia ese lado y falló, lo acertó el portero, ¿no? Obviamente tú puedes analizar y estudiar hacia dónde tiran más los penaltis los futbolistas, hacia dónde tiende un portero a tirarse cuando le tiran un penalti. Puedes aunar todo eso. Pero a la hora de la verdad,
luego viene Benzema y te tira un penalti a lo Panenka jugándose la clasificación para las semifinales de la Champions y eso no es algo que le diga Ancelotti, eso es algo que pasa por la cabeza del jugador y que él toma el riesgo, ¿no? Obviamente, un penalti bien tirado, yo siempre lo digo, un penalti bien tirado es imposible de parar. Es decir, si tú entrenas lo suficiente los penaltis y esos jugadores tiran los penaltis lo suficientemente bien, es imposible que el portero llegue al balón aunque se estire, porque es imposible. Con cierta potencia y a cierta altura es casi imposible. Pero sí es verdad que te puedes hacer una idea. De hecho, ya casi todos los porteros llevan ya en las finales anotadas hacia dónde suelen tirar con mayor probabilidad los jugadores los penaltis, pero luego hay tandas de penaltis súper largas en las que nadie acierta nada. Me hablo de los porteros, ¿vale? Como la del Villarreal contra el Manchester United, luego en la que los nervios le pueden a un futbolista y manda el balón fuera, ahí ya pues no entra nada. Hay muchas cosas que juegan que entran en juego, pero sí, se puede, obviamente esos datos se pueden ofrecer ya en vivo y en directo para tomar la decisión que el entrenador o el cuerpo técnico estime más correcta. Pero al final, lo bonito del deporte y de que estén involucrados humanos y no algoritmos es que siempre va a haber lugar para la sorpresa y para el error, ¿no? Te quería preguntar que, como nos has comentado, muchos de los datos, la mayor parte de los datos los obtenéis de los partidos en sí. Has comentado de pues, no solamente los goles, sino posesión, zona de juego, un montón de datos que proceden de lo que ha ocurrido en el partido. Pero seguramente manejaréis también o podéis manejar otras fuentes de datos, ¿no? No sé si podéis manejar datos bioquímicos, biofísicos de los jugadores. Datos más coyunturales sobre situaciones económicas, sociales que puedan afectar a los jugadores, porque, yo qué sé, imagínate un jugador que pueda ser ucraniano, que pueda ser ruso, o no sé, se me ocurren un montón de información que puede llegar a complementar los datos exclusivamente que han ocurrido en el partido. No sé si esto también lo tenéis en cuenta en vuestras bases de datos o es algo Claro. que trasciende un Sí, poco sí, bueno, a ver. Si hablamos de datos bioquímicos, físicos, la cosa es más compleja, ¿no? De lo que si hablamos puede ser altura, lo tenemos, nacionalidad, final de contrato, que eso influye mucho. También nuestro equipo de datos trabaja muy duro para conseguir los salarios aproximados de los jugadores, para que así los clientes nuestros puedan filtrar sus búsquedas según el rango salarial que tienen disponible. Si hablamos de datos biofísicos, aquí entramos ya en una materia que todavía está por desarrollarse. ¿Por qué? Primero, por los derechos de uso. Es decir, la liga, te pongo el ejemplo en España, ¿vale? Los jugadores de la liga, de la primera y la segunda división por lo menos, llevan durante los partidos un GPS, ¿vale? Adherido al cuerpo, cuyos datos, tanto de distancia recorrida como de sprints, velocidad máxima, velocidad media, altura del salto también, ¿vale? Esos datos, bueno, y por supuesto... ¿Pulsaciones también? Pulsaciones, claro, es lo que estaba comentando también. Sí, bueno, nosotros no tenemos ese servicio, solo tienen los servicios médicos de los clubes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Esos datos son de uso exclusivo de los clubes. Y si hablamos del tema de distancia recorrida y velocidad, pues bueno, la liga también tiene eso del derecho, el uso exclusivo de esos datos para mostrarlos en televisión, ofrecerle a los clubes también sus propios informes, etcétera, ¿no? Obviamente, tú si no tienes acceso al GPS del futbolista, no tienes acceso a esos datos. Esos datos son de uso más privado porque son de los clubes, también tienen que ver con situaciones médicas, ¿no? El tema del pulso del corazón y demás, bueno, pues no es de dominio público, no es un dato que se te pueda dar. El dato que tú puedes obtener ahora mismo como empresa externa, ¿vale? Como empresa externa a la competición en sí, pues es de lo que ocurre sobre el terreno del juego, lo que todo el mundo ve, lo que se puede cuantificar, pero que no es fácil de cuantificar, por los pases, los disparos, ¿sabes? En qué zona del campo, porque eso se puede ver, porque eso se televisa, es de dominio público y ahí, vale, pero lo que tú no puedes acceder es a la información del GPS. Hoy en día hay muchas
empresas que ya utilizan algoritmos para, desde las imágenes de televisión, calcular la velocidad a la que va un jugador en una determinada situación, cuál es su velocidad máxima, si es un sprint, cuánto dura el sprint. Eso sí, eso existe. Hay varias, unas como Skill Corner, con los que tenemos acuerdo. Nosotros como Bisoccer Pro ofrecemos esos datos de eventing que se llaman, ¿no? De los eventos que ocurren en el terreno del juego, con y sin balón. Luego están empresas como Skill Corner, que te ofrecen esos datos físicos a través de un algoritmo que recoge las imágenes de televisión. No es lo más preciso, pero es lo que más se acerca a tener el GPS del jugador. Y obviamente el hecho de que esos datos se liberen o se ofrezcan es bastante controvertido por muchísimos factores, no solamente económicos, sino de privacidad y de uso. Pues claro, si el Madrid puede acceder a los datos físicos de los jugadores del Barcelona, evidentemente eso es algo porque claro, sabrían qué jugador está más al límite, qué jugador está más propenso a lesionarse. Es que ahí entra eso ya es como el espionaje industrial, ¿no? Eso estaríamos hablando de una cosa mucho mayor. ¿Por qué? Porque al final ambos equipos, Barcelona y Madrid, disputan sus propios partidos, ven lo que está haciendo el otro, eso no puedes engañar a nadie, no puedes evitar que nadie lo vea, ni que nadie lo cuantifique, pero lo que hay en el GPS sí lo puedes evitar. Entonces, si eso se puede evitar, se evita. Entonces, nosotros, Sí, sí. como tal, no los ofrecemos todavía. Sí, sí, porque realmente hay unas cuestiones también relativas a la privacidad del propio jugador, que no deja de ser una persona, ¿no? Y que al final una cosa es lo que todo el mundo puede ver en la televisión, otra cosa son los datos ya internos del jugador, que casi pertenecen al ámbito médico, ¿no? Claro. Y evidentemente, pues bueno, supongo que habrá cuestiones de privacidad que también protegen en cierta manera al usuario, ¿no? Igual que en cualquier tipo de analítica, cuando empezamos a medir, a tratar con personas, pues hay ciertos datos que no pueden exponerse sin el consentimiento del usuario, ¿no? Claro. Carlos, a mí hay un punto también que me interesa mucho de esta parte de fútbol y datos, que es la parte predictiva. Ser capaz de predecir qué va a ocurrir, más allá de lo que ha ocurrido. Entiendo que trabajes con algoritmos, con diferentes funciones, algoritmos de data science, analítica predictiva. No sé si nos puedes dar algunos ejemplos de cosas que podéis llegar a hacer a la hora de predecir el comportamiento de un jugador, a la hora de predecir el comportamiento de un partido. No sé si nos puedes hablar un Bueno, poco sobre la analítica predictiva aplicada al fútbol. a ver, te puedo poner un ejemplo de una de las cosas que ofrecemos, que es nuestro índice de adaptabilidad, ¿vale? No te voy a hablar de predecir resultados y tal, ya hay gente que lleva años haciendo sus propios modelos predictivos para las apuestas, por ejemplo, ¿no? Y les va muy bien. El dueño del Brentford, sin ir más lejos, es uno de ellos. No le ha ido nada mal. Pero nosotros, por ejemplo, teniendo en cuenta el rendimiento del jugador, teniendo en cuenta el sistema de juego de su equipo actual y tal, o el sistema de juego al que está habituado a jugar, o en el que mejor ha rendido a lo largo de su carrera, nosotros sí podemos ofrecer, sobre todo por en plan, un servicio individualizado, por ejemplo, al jugador o a sus agentes, ¿no? ¿Cuál es su destino más, no voy a decir probable ni más idóneo, pero en el que podría encajar mejor según sus cualidades, ¿vale? Un ejemplo que hicimos hace poco, hicimos un estudio y lo publicamos en nuestro blog, ¿vale? No era para ningún cliente, por tanto no hay ningún misterio. El verano pasado, la temporada pasada, el nombre que sonaba en la Premier League, sobre todo, era el de Harry Kane, delantero del Tottenham, para irse al Manchester City. Y hubo un debate pues, entre nosotros los analistas de Soccer Pro, como lo habría en cualquier otro sitio, hablábamos entre nosotros de si realmente al City le convenía un jugador como Harry Kane, porque sí, Harry Kane marca muchos goles, tiene muy buena visión de juego, pero no parece el tipo de delantero que Pep Guardiola usaría en su Manchester City. Por tanto, ahí arrancó un poco también el tema del índice de adaptabilidad y tal, pues decidimos utilizar ese índice, ponderar las métricas de Harry Kane
el estilo de juego del Tottenham, el estilo de juego del Manchester City y las métricas de los delanteros del Manchester City para ver si realmente de los clubes del Big Six de Inglaterra era el Manchester City al que él debía irse. Al final, el índice de adaptabilidad nos decía que el mejor sitio al que podía irse era el Arsenal, eterno rival del Tottenham, luego el Chelsea, después el Liverpool y como última opción dentro del Big Six el Manchester City. Luego, bueno, el Manchester United antes, ¿no? ¿Por qué? Porque el Manchester City, la similitud entre Harry Kane y sus delanteros era la menor y la similitud entre el sistema de juego del Tottenham y del Manchester City también era bastante dispar, ¿no? Por tanto, tenía más sentido que a lo mejor Harry Kane encajase en un equipo con un bloque más sólido, tipo Chelsea o Arsenal, o en un equipo más presionante como el Liverpool, que en un equipo como Manchester City, en el que realmente Harry Kane hubiera tenido bastante menos participación, su influencia hubiera sido mucho menor, y en la que los goles no dependen tanto de los delanteros como de los centrocampistas. Por ejemplo, el año pasado el máximo goleador del Manchester City fue Ilkay Gundogan, centrocampista. Este año va a ser Kevin De Bruyne, también centrocampista. Por tanto, no es cuestión de tener un delantero goleador, aunque hayan fichado a Erling Haaland, que evidentemente es una máquina de hacer goles, pero lo que viene a ser Haaland y Harry Kane tampoco es que sean lo más parecidos. Por mucho que sean delanteros altos, fuertes y potentes, ambos están acostumbrados a situaciones diferentes en el terreno de juego. Y eso es lo que nosotros podemos ofrecerle a un jugador, saber dónde de todas las ofertas que tiene, cuál le conviene aceptar por sus propósitos deportivos, no económicos. Bueno, te voy a poner en un compromiso desde mi agnosticismo al fútbol, porque realmente, a ver, yo por el hecho de ser de Bilbao, soy del Athletic de Bilbao, pero tampoco soy un gran amante del fútbol. No es mi deporte, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Podríais hacer ese mismo ejercicio, por ejemplo, con Mbappé? ¿Cuál sería porque ahora que tanto se habla de Mbappé, no el hecho de qué club va a fichar, sino cuál sería el club en el cual, de alguna manera, su rendimiento por sus características sería mayor? No sé si lo habéis hecho o no lo habéis hecho. Es obvio que lo hemos hecho. Lo hemos hecho con un montón de los futbolistas que hay, bueno, que de los que más se hablan en el planeta, tanto Mbappé como jóvenes promesas del Ajax, de ligas secundarias de Europa, de los que se está hablando mucho también. Pero me vas a disculpar porque algunos de nuestros clientes se han interesado por ese tipo de información y obviamente no puedo comentar nada al respecto, pero sí, si me preguntas que si sabemos dónde podría encajar mejor Mbappé, lo sabemos. Tenemos una idea, ¿vale? ¿Cuál es vuestra tipología de clientes? ¿Club de fútbol? ¿Scouters? ¿Padres? La mayoría son... ¿Un padre que quiera, que quiera, yo qué sé, que esté interesado en que su hijo progrese desde categorías inferiores, podría llegar a contratar a de hecho, hace un par de semanas emergió un caso así. Es verdad que nosotros empezamos con nuestro grueso son los clubes, porque es con lo que empezamos. Luego se adhirieron las agencias de representación, cuya labor ya no solamente va más allá del tema de conseguir el mejor trato a sus clientes, sino también el sitio en el que mejor rinda, ¿no? Y ahí el dato está ayudando a muchas agencias de representación, o por lo menos hay varias agencias de representación con las que nosotros trabajamos que se lo toman bastante en serio, ¿vale? Quieren ofrecer esa alternativa a su cliente para que vean que se preocupan por su futuro y no es solamente por su cartera, ¿no? Sí es verdad que se te presentan, siempre te llega algún correo o algún mensaje a Twitter de algún intermediario, de algún aspirante a agente FIFA o incluso de alguien que representa a su hijo, que es un adolescente. Lo que pasa es que hay que entender que nosotros nos tomamos muy en serio lo que hacemos. Es decir, nosotros no entramos a valorar cosas que un dato no puede medir, ¿de acuerdo? Que un dato no puede categorizar. Porque desde muchos sitios se nos
ha pedido alguna vez algún informe que se acerca más a lo subjetivo que a otra cosa, ¿no? O que se nos ha pedido que incluyamos información incorrecta en un informe porque les conviene vender al chico de alguna forma, ¿no? No voy a entrar en casos concretos porque no quiero dejar nada mal nada a nadie, pero nosotros no accedemos a ese tipo de clientes, por así decirlo, ¿no? Ese tipo de servicio no lo ofrecemos. Nosotros, si tú necesitas un informe de rendimiento de tu representado, lo tienes. Necesitas un informe de adaptabilidad de tu representado, lo tienes. Bueno, seas un club, seas una agencia, medios de comunicación también trabajamos, que con ellos, gracias a ese trabajo, desarrollamos mucho nuestras visualizaciones. Tenemos un equipo de diseño gráfico excelente y unos científicos de datos magníficos que han conseguido automatizar visualizaciones de una forma muy sencilla para que su uso sea lo más práctico posible, tanto en un informe ad hoc en PDF como en redes sociales, en una publicación de Instagram o en un post de Twitter, da igual. Han hecho un trabajo magnífico, pero nosotros, ya te digo, si no hay datos involucrados o si los datos que tú quieres meter no son correctos, porque nosotros verificamos toda esa información extra que se nos da, o se nos pide incluir dentro de un informe, pues siempre la verificamos. Nosotros no vamos a decirte o no vamos a hacerte un informe diciendo que este chico es internacional sub-21 con Albania porque haya ido a un campamento de verano con la sub-21 de Albania que fueron 50 jugadores más, ¿vale? Que se nos pidió. Una cosa es ser internacional sub-21 y otra cosa es ir a un campus con la internacional sub-21, que sí, que tiene mucho mérito, obviamente, pero que no es lo mismo. Pues, joder, Carlos, la verdad que después de hablar contigo, no sé si lo dijo Buyadín Boscot, que fútbol es fútbol, pero después de hablar contigo yo también añadiría que fútbol son datos, ¿no? Y Muchos, la verdad además. que sí, la verdad que es fascinante porque yo no conocía esta realidad, no la conocía por lo menos con el nivel de detalle que nos lo has presentado. La verdad que me parece fascinante. Coincido contigo en esa tranquilidad de que los datos no vienen a sustituir perfiles como el entrenador o como el ojeador, sino que viene a complementarlos. Incluso viene a introducir nuevos perfiles dentro de los clubes de fútbol que tienen que modernizarse. Y a modernizar los perfiles, porque los scouts de hoy en día tienen que tratar el dato también, sean de la Totalmente. vieja escuela o de la nueva escuela. Totalmente. Al final los datos lo que hacen es muchas veces alejarnos de las opiniones personales, ¿no? Es decir, yo opino, yo pienso, joder, me entra por el ojo, no me entra por el ojo, sino que empiezo a tomar decisiones ya en base a lo que estoy midiendo, ¿no? Uh-huh. Y realmente que es algo apasionante, ¿no? Me parece, de hecho, me parece algo también que creo que está en estado embrionario, sobre todo en España, ¿no? Es decir, vosotros sois la punta de lanza de todo esto, vosotros sois al final los que estáis llevando el leadership dentro de este área. Creo que las posibilidades son tremendas de cara al futuro inmediato. Y aparte de agradecerte muchísimo que hayas estado pues, aquí en nuestro canal hablando sobre fútbol y datos, nada, te dejo pues, un último mensaje, no sé qué que quieras dejar aquí y nada, agradecerte muchísimo tu participación, tu tiempo y tu generosidad, ¿no? Nada, yo agradeceros mucho la invitación y el interés en un campo todavía bastante desconocido para los aficionados al fútbol, porque el aficionado medio todavía recela mucho del tema del dato, ¿no? Pero el dato sí es cierto, lo que además lo comentas tú y yo, que soy periodista de formación. Yo he sido periodista hasta que me contrató Bisoccer Pro. Es muy difícil si no tienes un interés o no confías en los datos, es muy difícil que alguien te haga cambiar de opinión, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que el dato te ayuda a tener una perspectiva más, yo diría, serena, ¿no? Porque al final al fútbol lo rodea mucha excitación, mucha crispación, las polémicas, los debates, en la programación periodística, en prensa, en radio, en televisión, no ayuda mucho a eso. En redes sociales se ve mucho insulto todavía, mucho odio, mucha opinión sesgada.
sé de lo que hablo, vaya, que es algo que he vivido en primera persona. Y yo, en parte por eso... Todo el mundo Claro, sí, lleva como en todo. un entrenador dentro, ¿no? Es lo que son decir, todo el mundo es un Sí, entrenador. pero yo, por ejemplo, yo como periodista que he vivido viví el boom de Twitter, he vivido el boom del dato en el fútbol, yo he intentado aunar ambas cosas, he intentado aunar lo que viene a ser la sensación de un partido y luego, después de ese partido, pues ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Realmente. Porque de un partido recuerdas el 30, el 40% de lo que ha pasado en realidad, ¿vale? Si luego vas viendo lo que ha pasado por zonas, qué es lo que ha hecho un jugador, que a lo mejor te da la sensación de que no ha hecho un buen partido, pero a lo mejor las pocas acciones que ha realizado han ayudado a que el equipo lo haya hecho mejor. Pues yo creo que eso ayudaría a educarnos, digo, ilustrarnos, ¿no? A los espectadores, al aficionado un poquito en cuanto al dato, y hay medios ya que lo están haciendo, en Movistar se está haciendo mucho, también hemos colaborado con ellos, AS, Mundo Deportivo, que también están haciendo análisis más enfocado al dato y más objetivo en ese sentido. Yo creo que eso puede ayudar mucho a relajar el debate y a enriquecerlo. Y ya no hablo de fútbol, hablo de cualquier otro deporte, ¿vale? Pero lo que pasa es que al final el fútbol es el deporte rey aquí en España, es mayoritario y hay mucha gente que vive por y para lo que va a ocurrir el fin de semana en X estadio, ¿no? Entonces, yo, aparte de lo importante que es a nivel profesional para los clubes, para que mejoren, para que además el sector se modernice y eso ayude también a crear puestos de trabajo especializados y a enriquecer el sector, que no sea solamente lo mismo de siempre, ¿no? El mismo personal de siempre, sino que se especialice todo un poco y que eso también ayude a mejorar. Bueno, oye, y que haya gente con perspectivas de carrera en el mundo del deporte que no sean solamente a pie de césped, sino que se puede estar involucrado en el deporte de mil maneras. Yo no estoy involucrado directamente en ningún club, pero yo los informes que hago y que realizo con mis compañeros tienen cierta influencia luego en las acciones que toma otro club, o sea, un club, a la hora de fichar a un jugador, a la hora de venderlo, y luego eso tiene su impacto en la temporada, pues quieras que no, estás involucrado. Y mola Absolutamente. mucho, la verdad, porque yo ya no tengo un solo equipo, yo tengo muchos equipos ya. Yo ya tengo muchos equipos y a veces tienes el corazón partido. Te iba a preguntar por tu equipo, pero ya me lo has respondido. Muy bien, pues nada, yo como bilbaíno, ya digo, aquí en Bilbao todos somos de Atleti, aunque no nos gusta el fútbol, eso es así, y seguirá siendo. De hecho, falta Asier Baranca, que es mi socio y también que suelo hablar aquí mucho, que Asier es un Atleti Sale de pro y estoy seguro que va a disfrutar mucho de este webinar, igual que un montón de gente que estoy seguro que le vamos a abrir los ojos o le has abierto los ojos en relación a cómo los datos pueden hacer mejor el fútbol desde todas las aristas del fútbol, desde el partido, la contratación, la gestión de los clubes, etcétera. Y nada, Carlos, mil gracias. Espero verte el miércoles en Sevilla, que estaremos allí nos veremos. Estaremos en este evento también en torno a la tecnología y fútbol. Que, por cierto, si estáis todos invitados, si estáis por Sevilla, al Football Innovation Forum, que va a ser este miércoles, si no me equivoco, 18 de mayo. ¿Vale? Sí. Habrá diferentes mesas redondas respecto a tecnología, respecto a datos, respecto a fútbol. Un foro para aprender sobre cómo la tecnología está cambiando el fútbol, cómo la puedes ir cambiando, cómo lo va a cambiar a corto plazo. Y nada, Carlos, espero que coincida aquí y saludarte en persona. Muchísimas gracias, Iñaki. Pues un saludo, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hasta luego. Nada más, espero que este webinar os haya resultado interesante, que hayáis descubierto cómo los datos pueden hacer mejor el fútbol, cómo el fútbol puede hacer mejor los datos. Y espero que muy pronto podamos seguir viéndonos en los bares o en los campos de fútbol para seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos muy buenos.